Entonces, este avance clasificatorio creo que pone en evidencia la vulnerabilidad con la que nos encontramos con los profesionales ante eso que no podemos entender. Y pareciera que etiquetarlo y etiquetar la infancia nos permitiría entender mejor al otro, cuando en realidad quizás lo que necesitamos hacer básicamente para entender mejor al otro es estar dispuesto a escucharlo. Entonces, en los últimos años lo que vemos es un avance de esta clasificación y especialmente de esta tríada que se agrupó con la desatención, la hiperactividad y la impulsividad, llamada entonces en el DSM-4 como trastorno por déficit atencional o ADD. Allí es interesante pensar entonces, yo lo que trato de armar en el libro es todo el tiempo una diferenciación entre esto que se conoce como el ADD y las dificultades atencionales. Porque sin ninguna duda cada vez hay más niños con dificultades atencionales, lo cual por supuesto no tiene nada que ver con decir que cada vez hay más niños con una supuesta enfermedad neurológica que tendría problemas en los neurotransmisores de los niños. Sí, me parece que la idea es poder invitarlos a pensar de una manera más compleja, por eso me parece súper interesante y enriquecedor el paradigma de la complejidad, que permite poder tomar múltiples aspectos y no buscar unicausalidades, sea desde los aspectos psicológicos o de los aspectos biologicistas, porque cualquiera de los dos sería reduccionista. Parece que es interesante poder pensar justamente la conjunción y este ir y venir entre un área y la otra, básicamente porque no podríamos pensar un cuerpo sin sujeto o un sujeto sin cuerpo. Entonces, ¿por qué esta división para pensar al niño? ¿Sí? Si yo no puedo pensar un cuerpo sin sujeto ni un sujeto sin cuerpo, entonces tendré que pensar en esa complejidad. Y si no lo puedo hacer, en todo caso tiene que ver con una dificultad mía y no con que uno pueda desmembrar al niño en diferentes partes. Stephen Gould, que era un paleontólogo, decía que las clasificaciones no son inocuas y que direccionan nuestro pensamiento, y que las cuestiones que uno deja afuera de sus taxonomías son tan importantes como las que quedan incluidas. Con lo cual hay ciertos modos, en este caso, de pensar la infancia, que podría generar una problemática grave, porque el modo que tengo de armar estos diagnósticos puede dejar afuera otras problemáticas de los niños que pueden ser mucho más graves, y esto es lo que nos damos cuenta los profesionales que venimos trabajando en este tema, como en este modo de clasificar muchas veces nos perdemos de vista que, por ejemplo, un niño está siendo abusado, que un niño está siendo violentado, que un niño está pasando por una situación de un duelo o de una depresión. Entonces, estos modos clasificatorios dejan afuera gran parte de las causas del sufrimiento de un niño. Y este lugar, permitirnos pensar en este lugar para el sufrimiento, daría otra manera de pensar la clínica y otra manera de pensar la infancia. Entonces, por supuesto que nos damos cuenta que cada vez existen más niños desatentos. Lo que no podemos avalar es que estos tengan todos un déficit a nivel neurológico. Y que además no existen en realidad niños que no atiendan en lo absoluto. ¿Sí? Lo que tenemos que pensar entonces es a qué están atentos esos niños que no pueden atender a lo que la escuela espera que atiendan. Y en todo caso indagar qué le sucede a cada uno de esos niños. Entonces, desde esta perspectiva teórica, estoy pensando al niño como un sujeto en constitución, a la atención como una función yoica que está entramada en un campo intersubjetivo, que está relacionada con la percepción, la conciencia, el examen de realidad. Y en cambio, si uno lo único que ve son signos a acallar o conductas a reentrenar, lo que probablemente se pierdan sean oportunidades únicas para ingresar a ese momento de ese niño, a ese pedido de ayuda que está haciendo ese niño. Porque cuando un niño le va mal en la escuela, está pidiendo ayuda. Y además está asegurando
que eso que le pasa lo va a ver mucha gente, lo van a ver sus maestros, los coordinadores, los directores. Entonces es un modo de asegurarse que esto va a ser escuchado. Ahora, si en vez de escucharlo lo intentamos reentrenar, o si en vez de escucharlo lo medicamos y lo acallamos, entonces no estamos dando oportunidad que eso que le está pasando a ese niño se ponga en juego y poder ayudarlo con lo que realmente le pasa. En el libro yo trabajé con 20 casos sobre los cuales investigué y buscando cuáles eran los denominadores comunes en esos casos. Y encontré, digamos, muchos denominadores comunes que podrán leer cuando vean el libro. Luisa y Juan les cuenten algunos de ellos. Pero bueno, básicamente la idea era poder pensar en la singularidad de cada uno de estos niños, en los factores comunes y en la singularidad. Y otro de los objetivos del libro tuvo que ver con ayudar al que lee ese libro a poder construir herramientas para poder pensar la clínica y para poder pensar las cuestiones ligadas a la educación. Hubo muchas preguntas que lo atravesaron. Algunas de ellas fueron: ¿qué le sucede a cada uno de estos niños? ¿De qué sufre? ¿En dónde tienen ubicada su atención? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la historia del niño, de sus padres y de su contexto histórico, social y escolar? Porque son todas estas cosas las que hay que poner en juego cuando pensamos a ese niño. Su historia infantil, la historia de sus padres, la historia, el momento histórico en el que nació y también el contexto escolar en el que está inmerso. Entonces, desde todas esas preguntas aparecía esta pregunta: ¿puede de verdad un único diagnóstico englobar e igualar a tantos millones de pequeños en el mundo? Por supuesto que creo que no. Y me pregunto entonces cuáles son los elementos comunes localizables en las diferentes historias clínicas y en las diferentes producciones de los niños realizadas en el encuadre terapéutico. ¿Cómo construir entonces estrategias de abordaje que nos sirvan para cada niño en cada una de las situaciones? Estas son básicamente las preguntas que orientan este libro.